Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. ¿Qué podemos hacer sino alabar a Dios? Bendecir siempre su santo nombre. Él es generoso, Él es bueno, su misericordia es para siempre. Fuimos salvados justamente para esto, para la alabanza de su gloria. Así que con adoración, con alegría en nuestros corazones, por la bondad de nuestro Dios, te bendecimos también a ti, te deseamos lo mejor de Dios, que la fidelidad de Dios se derrame sobre tu vida generosamente en Cristo Jesús. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que tú vengas y juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis amados, el Señor ha seleccionado como tema de estudio, como porción de estudio, a Efesios capítulo 2. Vamos a comenzar a leer el versículo 11 hasta el 22. Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios nos bendiga a través de la palabra, y en el versículo 14 está el título de este mensaje: derribando la pared de separación. Que Dios nos bendiga a través de la palabra del Señor. Veo indiscutiblemente que en la providencia del Padre, que el Señor ha querido que este sea el mensaje primero de este año. ¿Por qué? Porque hice 2 intentos en semanas anteriores de exponer este mensaje y me fue prohibido por el Espíritu. Ya inclusive estaba aquí y vino el pastor Pablo y ocupó mi lugar. Así que entiendo de que este es el mensaje de Dios para comenzar este año. En tiempo de la fiesta, en noviembre, cuando estaba en nuestro amado Byron ministrando al Señor, unos días antes de él llegar,
estaba leyendo Efesios y de momento vi una visión en mi espíritu. Vi a Jesús acostado en el santuario. Vi el tabernáculo con los 3 departamentos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En la visión yo vi que la cabeza de Jesús estaba en el lugar santísimo. Y que aquí en su cuello terminaba la cortina. Y Jesús estaba acostado, boca arriba y sus manos extendidas. Y sus pies hacia el atrio. Ahora entiendo que dice que su trono está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Pero imagínense ahora el santuario, los 3 departamentos, Jesús acostado mirando hacia arriba, su cabeza estaba donde estaba el arca, en el lugar santísimo. Entonces entendí que la cortina le daba a él aquí en el cuello y después el próximo mueble era el altar del incienso. Y en el altar del incienso estaba su corazón, porque donde está la adoración está el corazón. Entonces tenía las manos extendidas y aquí habían 2 muebles. Aquí estaba el candelero y aquí estaba el altar de los panes, los 12 panes. Entonces, la cabeza en el santísimo, el tronco en el lugar santo y las extremidades en el atrio. Quiere decir, y así señalaba todos los muebles: la cabeza en el santísimo, el corazón, el altar del incienso, su diestra, el candelero, su siniestra, el altar de los panes, y los 2 pies, el lavacro y el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Y vi a Jesús acostado. Y dije: Señor, ¿qué es esto? Entonces me vino la palabra que en él está el camino nuevo y vivo hacia el Santísimo. Entonces me mostró el Señor algo aquí que quiero estudiar con ustedes. Y yo no creo que voy a decir nada que sea nuevo, pero sí este versículo dice lo siguiente. Comienza diciendo: por tanto, acordaos. Y ese es el propósito de Dios, que nos acordemos. Viene Dios en el año 9, el año de la consumación, donde el Espíritu Santo ha dicho que las cosas incompletas serán completadas este año a todos aquellos que creen. Que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Este año va a comenzar Dios a terminar, a finiquitar, a concluir todas aquellas cosas que han estado ahí guardadas, postergadas. Vamos a participar de la consumación, porque Dios todo lo que lo comienza, lo termina. Y Dios quiere a nosotros como creyentes del mundo de los gentiles, Dios nos quiere recordar algo al principio de este año. Que así como hemos celebrado hoy la cena del Señor, en memoria del Señor, Dios está muy interesado, mis hermanos, en hacernos recordar. La tendencia nuestra siempre es olvidar. Y el diablo se aprovecha de nuestros olvidos para sembrar incredulidad, para turbarnos. Si nuestra fe tuviera al día, si nuestra fe tuviera alerta, nunca el enemigo tuviera entrada en nuestras vidas. Pero tristemente nosotros somos dados a olvidar. Pero nuestro Dios siempre nos recuerda. Envió al Espíritu Santo para recordarnos las cosas. Tenemos a alguien para recordarnos las cosas. A Dios se valió de muchas cosas en la antigüedad para hacer recordar a Israel. De hecho, cada una de las fiestas era una manera de hacer recordar. Cada fiesta, como la Pascua, era un memorial. Dios estableció la fiesta de la Pascua
como un memorial para hacer recordar a Israel. Estuviste en Egipto y yo te saqué con brazo poderoso, y a través de la sangre del Cordero Pascual yo te redimí. La fiesta de los tabernáculos era una manera de hacer recordar a Israel. Tú habitaste 40 años en tiendas en el desierto, y yo, Jehová tu Dios, te sostuve los 40 años. Y la fiesta de los tabernáculos también era una manera de recordar. Y así cada una de las fiestas tenía el propósito de recordar los hechos importantes en el trato de Dios con su pueblo. Dios también le dijo a Israel: toma la palabra y ponla en el dintel de la casa a la derecha, lo que los judíos llaman la mesusa, para que tú cada vez que tú salgas de la casa y tú entras a la casa, tú te acuerdes de la palabra de Dios. Y Dios puso muchas cosas para hacer recordar, y siempre trata de hacernos recordar. La cena del Señor: hagan esto en memoria de mí. Mandó el Espíritu Santo, repito, para guiarnos a toda verdad y recordarnos las cosas. El Consolador vendrá y traerá a la memoria las cosas. Y Dios quiere, comenzando este año, hacernos recordar algo muy importante en nuestra vida como creyentes en Cristo. Y dice el versículo 11: por tanto recordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Noten ustedes, aquí nos está recordando lo que nosotros éramos en el pasado. Nosotros los gentiles, nosotros los que no éramos del pueblo de Israel. Dice: ustedes en el pasado eran llamados incircuncisos por aquellos que, como por causa del pacto, fueron circuncidados. Cada vez que un judío se refería a un gentil, decía el incircunciso. Así le dijo David a Goliat: este incircunciso sabrá hoy que hay Dios en Israel. Este incircunciso. ¿Quién es este incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios vivo? Así éramos llamados por los judíos, los incircuncisos. Y ese desdén, ese menosprecio, esa palabra quería decir que nosotros los gentiles no teníamos parte con Israel, no teníamos parte en el pacto de Dios. Éramos extraños y ajenos. Constantemente los judíos nos estaban sacando en cara lo que nosotros éramos. Y eso es lo que dice, te lo voy a decir de nuevo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Éramos llamados incircuncisión. Y Dios quiere que no nos olvidemos dónde estábamos. Siempre tenemos que recordar lo que éramos para que nuestro corazón se afirme en lo que somos. David le decía a Dios: siempre recuérdame que yo soy polvo. ¿Para qué David le estaba pidiendo a Dios: acuérdame que soy polvo? Es una manera de decirle a Dios: yo quisiera siempre vivir humillado frente a tu grandeza. Y de la única manera que yo voy siempre a estar humillado frente a tu grandeza es cuando yo me recuerdo siempre lo que yo soy. Soy polvo. Usted vino hoy a adorar a Dios. No es una casualidad que hoy nos correspondió a nosotros celebrar la cena del Señor. Dios quiso darnos una vivencia hoy de lo que vamos a predicar, de que no nos olvidemos nunca de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos antes. Aquí no hay una gran revelación, aquí hay un memorial de Dios. Y el Señor siempre quiere
que traigamos a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no lo podemos olvidar. Cuando usted entra al reino de Dios, usted entra a través de la fe en Cristo. Y la fe en Cristo usted la manifiesta con el testimonio a través del bautismo. En el bautismo usted participa con el Señor. El bautismo es una vivencia. Cristo murió, resucitó. Cristo fue sepultado y resucitó. Y usted en el bautismo, al bautizarse, usted no solamente lo está creyendo, usted lo está experimentando, usted lo está haciendo una vivencia. Usted al bautizarse está diciendo: mi Salvador, por salvarme, murió en una cruz, luego fue sepultado y luego resucitó. Yo, de la misma manera, por ordenanza de Él, a través del bautismo participo con Él. Y la Biblia dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con Él en las aguas del bautismo. Pero no es tanto que pasa algo cuando nosotros nos bautizamos. No es simplemente, no hay tal cosa como que el bautismo te limpia. El bautismo no limpia a nadie. Las aguas del bautismo no te limpian a ti. Es un testimonio de fe, de que Cristo murió, resucitó. Murió, fue sepultado y se levantó. Y yo, porque lo creo, voy a tomar el camino de Él. También como una manera de creerlo, una manera de testificarlo públicamente, una manera de que yo también me someto a ese propósito de Dios. Porque Él participó de lo que yo era, ahora yo participo de lo que Él es. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él participó de mi humanidad, ahora yo participo de su divinidad. Él se hizo hombre para que yo sea como Dios, para que yo sea semejante a Dios. Y en el bautismo yo tengo esa vivencia, pero más que la vivencia, tengo una representación. Yo estoy diciendo en el bautismo, yo quiero participar con Él. Yo quiero hacer ese memorial. Y en el memorial estoy pasando por donde pasó mi Salvador para ser semejante a Él en su muerte y en su resurrección. No es las aguas del bautismo que te limpia, es la sangre de Cristo la que te limpia. Simplemente es un testimonio de fe, es una representación de pasar por donde Cristo pasó. Lo que te quiero decir en breve es que en la entrada a la fe, en la entrada de la fe a la salvación está el bautismo. Y en el bautismo Dios te quiere recordar, te quiere decir: mira, hoy por la fe en la sangre de Cristo tú vas a entrar al reino de Dios y yo te hago, dice Dios, yo te hago entrar por esta puerta llamada el bautismo, para que en una vivencia tú reconozcas que eres salvo, porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y al hacerlo, Dios te está haciendo recordar a ti que eres salvo solo por Cristo, porque Él vivió una vida sin pecado por ti, fue muerto por tus pecados en una cruz, fue sepultado y luego resucitó. Y en el bautismo, al entrar a la puerta de la salvación, Dios te lo hace recordar. Te está diciendo, eres salvo porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó por ti. Te está haciendo recordar eso al entrar. Luego dice en la cena del Señor, hagan esto en memoria de mí, háganlo siempre en memoria de mí. Quiere decir que ya sea mensual, como algunas iglesias lo hacen, o semanal, cada domingo como otras iglesias, o cada 6 meses como otras iglesias, o una vez al año, con algunas iglesias creen que solamente cuando se celebra la Pascua, justamente en la misma fecha judía, hay que celebrar la cena del Señor. No importa. Cada vez que hacemos esto, la muerte del Señor anunciamos hasta el día que Él venga.
Cada vez que hacemos esto, estamos recordando que fuimos salvos porque Cristo vivió sin pecado, se entregó en una cruz, fue sepultado inerte en una tumba y se levantó al tercer día con el poder de Dios. Amén. Celébrelo. Y eso hay que recordarlo, eso hay que recordarlo, eso hay que memorizarlo, eso hay que tener en una vivencia constantemente. Hay que dar gracias siempre a Dios por Jesucristo, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Por causa de Él estamos aquí, por causa de Él estamos cantando en el reino de Dios. Antes éramos menospreciados por aquellos que estaban adentro, diciéndonos a nosotros, no pueden entrar. No pueden entrar porque ustedes no han sido elegidos. No pueden entrar porque ustedes han sido excluidos. Eso era lo que nos decían, lo de la circuncisión. A nosotros los incircuncisos. Pero Dios cambió eso por la misericordia de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Y escuchen ahora lo que sigue diciendo, en aquel tiempo, en aquel tiempo, el 11 dice en otro tiempo, y el 12 dice, el 11 dice en otro tiempo, y aquí dice en aquel tiempo. Hay que recordar que en otro tiempo, hay que recordar que en aquel tiempo, nosotros éramos incircuncisos. Incircunciso significa que si la señal del pacto era la circuncisión, nosotros no estábamos en pacto, por consiguiente no estábamos en promesa, ni tampoco en bendición. Y el que no está en pacto está lejos de Dios y de su reino. Así estábamos en aquel tiempo y en el otro tiempo. Y Dios quiere que recordemos al principio del año y durante todo el año que en otro tiempo, en aquel tiempo. Leo el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Mis hermanos, ¿recuerdan una vez que bromeando les hablé a ustedes del monte Sin? Porque había un monte, Israel cruzó, después que cruzó el mar rojo, que era el monte de Sin. Hablando un mensaje una vez acerca de Cristo en el desierto, porque Cristo en el desierto pasó como Israel por el desierto. Israel le falló a Dios en el desierto, pero Cristo no le falló a Dios en el desierto. El diablo lo tentó diciendo, permite que estas piedras, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió con Deuteronomio, no solamente de pan vivirá el hombre. Y el diablo se quería aprovechar que Cristo estaba sin comida, sin comodidad y todos los cines que hay en el desierto. Israel cuando estaba en el monte con comida celebraba. Con maná celebraban. Con carne celebraban. Pero llegaron al monte de Sin y dice que se acabó el agua. Se quedaron sin agua y allí fue. Y después llegaron a Meriba y las aguas estaban amargas. Y entonces decimos que en el monte Sin se acaba la alabanza. Sin trabajo, sin residencia, sin esposa, sin novia. Pero Cristo estuvo en el desierto sin comida, sin comodidad y todo el sin, y allí le sirvió a Dios y no le negó y no usó su autoridad para cambiar las cosas a su favor. Amén. Amén. Nosotros también estuvimos en el monte sin Cristo, sin promesa, sin Dios, sin esperanza, sin. Y Dios dice, yo quiero que ustedes hoy recuerden que estuvieron en el monte de sin circuncisión, sin Dios, sin pacto, sin promesa y sin esperanza. Eso erais vosotros. Así estabais vosotros. Y yo quiero hoy hacérselo recordar. Y Dios está diciendo, una vez estuviste en el monte sin, ahora tú estás en el monte con Cristo, con Dios,
con esperanza, con fe, con. Dominicanos, con. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren ustedes, alejados, sin pacto, sin promesa, sin esperanza y sin Dios. Así estábamos, así vivíamos antes. Esa era nuestra realidad. Y dice, acordaos vosotros hoy, acordaos. Y sigue diciendo, pero, diga pero, ese es el pero de la salvación. Ese no es el único pero que hay aquí. Miren, si ustedes ven, yo le llamo el pero de la salvación. Ustedes quieren ver, mis hermanos, otro pero. Miren cómo comienza el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Que siga sin vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, diga otra vez conmigo, pero, ahí dice que estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, éramos hijos de ira, andamos en nuestros malos deseos, pero estábamos muertos, éramos cadáveres, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con el cual nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Pero, en otra parte dice Pablo, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, pero yo estaba en el monte de sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, sin promesa, sin pacto, sin circuncisión. Pero, diga conmigo, digo, pero Dios, que es rico en misericordia, pero, ese fue el pero que nos salvó. Diga, yo fui salvo por un pero. No por un pelo, por un pelito, no, por un pero. Porque el pero es que Dios es rico en misericordia. El pero es que Dios intervino. El pero es que Dios quiso hacerlo. El pero es que Dios nos amó cuando no lo amábamos. Ese es el pero. Así que cuando te digan, tú no tenías a Dios, pero ahora lo tengo. Tú estabas lejos, pero ahora estoy cerca. Tú estabas sin Cristo, pero ahora estoy cerca de Él y con Él y para Él. Aleluya. Amén. Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Siguen conmigo? El 13, pero ahora, el 11 y el 12 dice, en otro tiempo, en aquel tiempo, ahora dice, pero ahora. Ayer ya pasó, pero ahora. Eso es lo que vamos a recordar, lo que éramos en otro tiempo y lo que somos ahora, por el pero de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos que cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo hemos sido ahora hechos que
cercanos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el medio? La sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, diga judíos y gentiles, hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Párese aquí. Recuerdan ustedes que este mensaje nació porque vi una visión de Cristo acostado en el santuario, ocupando todo el santuario con su cuerpo. La cabeza era el arca, el corazón, la cortina se separa en el cuello de Cristo, que separa el lugar santo del Santísimo. Después, lo primero que sigue es el corazón, que está, la adoración está en el corazón de Cristo. Y Cristo, con los clavado en la cruz, extiende sus manos hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí está en su diestra está el candelero, y aquí está el altar de los panes, y entonces el tronco termina con la cortina que separa el atrio del lugar santo, y luego los dos pies representando los dos muebles que están en el atrio, que es el lavacro y el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios. ¿Recuerdan ustedes? Ahora, cuando yo vi esa visión y estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me habló de esas paredes, porque aunque dice, aquí habla de una pared, no era una pared. En realidad, habían 3 paredes, que eran 3 cortinas. Una cortina al entrar al lugar, al atrio, otra cortina al entrar al lugar santo, y otra cortina al entrar al lugar santísimo. Pero los judíos hicieron otra 4ª cortina, porque en el templo, en el tiempo de Jesús, antes del atrio de Dios, estaba otro atrio que ellos hicieron, que le llamaban el atrio de los gentiles. En el atrio de los gentiles había un recordatorio, que de hecho yo vi en un libro que ese recordatorio apareció, arqueológicamente apareció, está escrito en griego también, especialmente en griego porque los gentiles generalmente no eran judíos, y el idioma de la cultura era el griego. Y en griego, posiblemente estaba en arameo también, no sé, pero estaba en griego. Yo lo vi en un libro de arqueología. Decía, con una advertencia, este es el atrio de los gentiles. Hasta aquí puede llegar un gentil. Y le advierte, el gentil que traspasa este atrio está condenado a muerte. Y literalmente lo mataban. El gentil, fíjense que Dios solamente hizo un atrio. Claro, habían otros atrios, estaba el atrio de las mujeres, otras cosas. Pero las mujeres, el atrio de las mujeres estaba del lado de los judíos, porque las mujeres eran judías. Pero aquí estaba, inclusive si el santuario estaba así, el atrio estaba así. El atrio de los gentiles significa que había una otra pared que hicieron ahora los hombres, porque ese atrio no lo hizo Dios, ese atrio lo hicieron los hombres, lo hicieron los judíos, para hacer una demarcación en el santuario de Dios. Hasta aquí puede adorar un gentil a Dios, con advertencia, pena de muerte el que traspase esta pared. Y así era, lo mataban. Entonces, ¿qué estaba diciendo el judío? ¿Por qué los judíos la circuncisión, que nos llamaba a nosotros incircuncisión, hicieron, vamos a poner hasta aquí, para que lo podamos entender, el atrio que ellos hicieron,
de los gentiles. Había una pared acá. El que pasaba esta pared estaba condenado a muerte. Israel estaba diciendo a los gentiles: ustedes no pertenecen a la República de Israel. Ustedes no han sido circuncidados, por consiguiente, ustedes no están en el pacto. Por consiguiente, ustedes no están en las promesas. Y como son incircuncisos, son inmundos. Ustedes no pueden entrar a adorar a Dios, porque son inmundos. Manténgase aparte. Pueden adorar al Dios de Israel, pero aparte. Escuchen. Esa gente que venía a adorar en el tabernáculo de Dios eran los prosélitos. Diga conmigo, los prosélitos. Esta palabra prosélitos significa allegados. Oigan bien, se lo voy a decir en singular. Prosélito es, la palabra en griego significa agregado. ¿Qué significa un prosélito? Un agregado. Oiga la palabra. Un agregado. Había un atrio para los agregados. Cuando alguien vive en una casa y no es parte de la familia, alguien que le daran albergue, por misericordia, que lo dejan ahí, es un agregado. Otro significado de la palabra, el que se acerca. Estar cerca no estar adentro. Diga, estar cerca es no estar adentro. Un agregado es alguien que no pertenece, se agregó. También se puede traducir uno que ha llegado, pero no tiene entrada. No es colado. No, porque colado alguien puede entrar. No entra. Está agregado. Se acercó nada más. Se acercó. Los judíos, habían dos clases de prosélitos. Diga, dos clases de prosélitos. El primer prosélito lo llamaban los de la puerta. ¿Cuáles eran los primeros? Los de la puerta. ¿Quiénes eran los prosélitos de la puerta? ¿Recuerdan ustedes en Éxodo 20 cuando habla del cuarto mandamiento? O sea, que es el observar el séptimo día, el sábado, en el Antiguo Testamento. Dice, no hagas obra en él, ninguna obra en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Eso, por eso le llamaban los de la puerta, basado en Éxodo 20. Fíjense que lo mete en la lista: ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero agregado que se acercó a tu casa, que está dentro de tus puertas. Pero en realidad es un allegado. Los de la puerta. ¿Quiénes eran los prosélitos de la puerta? Eran aquellos que simpatizaban con la religión hebrea, con el Dios de Israel. No se circuncidaban y guardaban ciertos ritos judíos, pero no estaban circuncidados. Eran como simpatizantes. Por eso les llamaban prosélitos los que están a la puerta. No en, sino a la puerta. Los agregados, los allegados. Entonces, la otra clase de prosélitos eran los de la justicia, entre comillas. Los de la justicia. ¿Quiénes eran los
prosélitos de la justicia. Eran los prosélitos que adoptaban la religión hebrea y se circuncidaban. Se sobreentiende que a través de la circuncisión ya fueran judíos. De hecho, los judíos lo consideraban, decían, si ustedes se circuncidan, de acuerdo a la ley, miren ustedes lo que decía la ley. ¿Quieren buscar un texto conmigo? Póngale algo a Efesios, porque estamos estudiando a Efesios. Y yo quiero que ustedes vengan conmigo y busquen un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Éxodo, Éxodo 12. ¿Ya lo tienen? Hablando de la Pascua, dice, para que entiendan, dice el 48, para que entiendan. Éxodo 12, 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, dice, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Para usted celebrar la Pascua se tenía que circuncidar. Al circuncidarse ya usted era como cuando usted se hace ciudadano americano. Vamos, cuando yo me hice ciudadano americano, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención el día del juramento. El juez era un hombre que pasaba de los 70 años. Y cuando terminamos el juramento, él dijo lo siguiente. Él dijo, yo nací en esta nación, aunque mi padre no nació acá. Yo nací aquí. Hoy ustedes, por juramentar, por hacerse ciudadanos de esta nación, ustedes pasan a tener los mismos privilegios que yo, que nací en esta nación. Yo digo, wow. Pues eso es lo que está diciendo aquí. Que si una persona se quería ser judía y participar de la Pascua y de los demás ritos, solamente tenía que circuncidarse. Era como hacerse ciudadano. En vez del examen que te dan aquí, te circuncidaban. Un poquito de dolor, ¿no? Porque circuncidarse es algo fuerte. Yo no sé qué hacer con las mujeres porque no se podían circuncidar. Bueno, esa pregunta para que ustedes estudien después. Dice el 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. La misma ley. En otras palabras, tiene que circuncidarse toda persona. Escuchen ahora, escuchen. Hablamos de los primeros, que son los de la puerta, que son aquellos simpatizantes. Ahora vienen los de la justicia, que son aquellos que por la ley se circuncidan, y ya los judíos, teóricamente, les decían a estos, ustedes son ciudadanos hebreos. Pero no podían entrar al santuario. Aún estos podían celebrar la Pascua, podían inclusive asistir a la sinagoga, participar de todo, pero no podían entrar a adorar a Dios. Tenían que adorar en el atrio de los gentiles. Era una contradicción, porque le decían, ustedes ya son hebreos, son ciudadanos de Israel, pero no lo dejaban entrar, porque no nacieron. Y de hecho, esa expresión que usaba Pablo, la usaban mucho los hebreos, diciendo, yo soy circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos. Pablo no dijo eso por juego. Pablo estaba haciendo alusión a los prosélitos. Yo no soy un prosélito, yo fui circuncidado al 8º día. No, yo no fui circuncidado después de viejo porque me añadí a Israel. No, mis padres eran de la tribu de Benjamín. Y yo al 8º día, porque soy un nacional de Israel. Y los judíos le sacaban en cara a los prosélitos. Yo fui circuncidado al 8º día. Hebreo de hebreos. Hebreo que nací de hebreos. No como tú. Posiblemente Cornelio era un simpatizante.
Posiblemente el eunuco era de la justicia, no sé. ¿Recuerdan ustedes que también eran prosélitos? O los griegos que llegaron cuando Jesús dijo que el Hijo del Hombre estaba siendo glorificado, que llegaron los griegos, posiblemente eran prosélitos allegados del grupo de los de la justicia, pero ninguno de los dos grupos podía entrar. Adoraba en el atrio. Ahí estaba la pared. Y cuando llegaban a adorar, adoraban a Dios y decían, esta maldita pared que separa a Dios de mí, esta maldita pared, porque no desaparece de aquí. Tú te ríes, pero así es tú y yo también. Había una pared ahí y nosotros decíamos, esta maldita pared que separa a tu pueblo del mío, esta maldita pared que separa a Dios de mí. ¿Te acuerdan la canción Esta maldita pared? Pues la vamos a cantar hoy, esta maldita pared. Pero en otro tiempo. Pero ahora Cristo quitó la pared. ¿Saben? Vamos a Efesios. ¿Saben cómo dice ahí? ¿Saben ustedes que Pablo se está refiriendo yo no estoy predicando por el gusto. Pablo cuando habla de la pared está hablando de lo que yo estoy hablando. Yo no estoy inventando. Pablo está pensando en los gentiles y está hablando de la pared. Y la pared que está hablando es la que yo estoy hablando, la que separaba a judíos de gentiles en el atrio de los gentiles. Y miren la expresión. Lean conmigo para que lo saboreen. El 13. Pero ahora, diga, right now. En Sudamérica, ahorita. Pero ahorita, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Recuerdan cuando cantaban esta maldita pared? Ahora no tenemos que cantar esa maldita pared, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Diga, no fue la cortina que fue quitada, fue la pared. Fue derribada. Oiga la palabra que usa, derribada. Derribada significa que no era simplemente una cortina, era un muro. Era un muro. Usted sabe lo que era un muro en aquellos tiempos. No eran 1 metro ni 2 metros. Eran para que no entraran los enemigos. Y más adelante dice que Él abolió las enemistades. Porque el muro decía, estos están enemistados con Dios y por consiguiente están enemistados con Israel. Pero Cristo derribó. Me gusta la palabra derribar. No fue que corrió la cortina, derribó la pared. ¿Usted sabe lo que es derribar? Se llama demolición. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús se metió en el medio, enterrado pared. Y derribó la primera pared, la que separaba a los dos pueblos y la que separaba a Dios de las naciones. En la cruz fue demolida esa pared. Ya no somos allegados, estamos adentro. No somos los de la puerta, somos los de la justicia, pero la de Cristo. Por eso estamos adentro. Escúchame.
Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Escuchen, ¿qué significaba esa pared? Esa pared nos separaba de la ciudadanía de Israel. En otras palabras, ustedes lo van a entender. Los gentiles eran residentes. No calificaban para cupones. No había nada cuando había desempleo. Ni para Medicaid. Eran allegados. Pero los judíos lo hacían ciudadanos y todavía no le daban el privilegio de entrar. Eran ciudadanos de segunda clase. Por consiguiente, la pared decía, desde aquí le decían, sin pacto. Ustedes están sin pacto, sin promesa, sin ciudadanía, sin Dios, porque no pueden entrar. Pero al quitarse la pared, ya no somos extranjeros, somos ciudadanos. Quitada la pared, diga, ya yo soy ciudadano. Ya no soy advenedizo, como dice más adelante, soy ciudadano. Lo primero que el Señor hizo fue quitó la primera pared y me hizo ciudadano. Y usted dice, pero pastor, había que circuncidarse. Y yo te contesto lo que dice Pablo, en el cuerpo de Cristo la iglesia fue circuncidada. Por eso más adelante dice que fue en su carne. Así que Cristo fue circuncidado en su cuerpo, en la cruz del Calvario, y ya a Cristo ser circuncidado en su muerte, en su carne, en la cruz. Porque le quitaron el prepucio del pecado, porque se hizo pecado por nosotros. Ahora podemos ser ciudadanos. Ahora tenemos entrada. Ahora se nos quitan los cines y nos ponen los cones. Con ciudadanía, con pacto, con promesa, con Dios y con entrada. Amén. Así que en la primera pared que Cristo quitó, adquirimos la ciudadanía. Ya no somos extranjeros, somos del mismo pueblo. En otras palabras, de ambos pueblos hizo uno. Quiere decir que en Cristo Jesús no es más el judío que el gentil convertido. Es uno. Uno. Un solo pueblo. En otras palabras, el judío no es ciudadano de primera clase y nosotros de segunda clase. El judío convertido a Cristo. Porque si no está convertido a Cristo, está tan perdido como el impío. Porque ahora la salvación no es por ser hijo de Abraham, es por ser hijo de Abraham en Cristo, la simiente de Abraham. Pero yo quiero que tú veas ahora a Jesús entrando al santuario. Lo verán a ver. Y quitando la primera pared para hacerte ciudadano, para hacerte parte del pacto, para darte promesas y para darte acceso a Dios. Pero sigue conmigo. Entonces, versículo 14 termina diciendo, diga, quitó, derribó la pared intermedia de separación. Y escuche, versículo 15, aboliendo en su carne, diga en su cuerpo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en su cuerpo, de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Escuchen, no solamente de los dos pueblos es un pueblo, sino que de los dos pueblos es un hombre, o sea, un cuerpo, la iglesia.
De los dos hizo un cuerpo, un hombre nuevo, y es la iglesia. La iglesia es un cuerpo nuevo. Israel es un cuerpo viejo. La iglesia es un cuerpo nuevo. Ahora le decimos a Israel, en la puerta, a los judíos, son hijos de Abraham, pero para usted pasar para acá, tienen que ser como nosotros, lavados en la sangre de Cristo y circuncidados en su carne. Ahora para llegar a Dios, tanto judíos como gentiles, ambos entran por la misma puerta, Cristo, se hacen parte del mismo pueblo, el de Dios, y los dos participan de un solo hombre, que es el hombre, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Me gusta el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. Aboliendo en su carne. ¿Cuál es la carne? En su cuerpo. Acuérdense que la visión fue Cristo. Imagínense a Cristo colgado en el madero. Por ahora, tomen la cruz, así, tomen a Cristo crucificado y tráiganlo así, desarraiguen la cruz conmigo, ¿ah? Desarraíguenla así, traigan. Y tráiganlo así clavado. Y ahora acuéstenlo en el santuario. ¡Suá! La cabeza está en el lugar santísimo, el tronco en el lugar santo y las extremidades en el atrio. Con su carne, Él mató las enemistades. Con su cuerpo, que nos dio un camino para romper primera pared, segunda pared, tercera pared, y a ¿dónde está el Padre? Amén. La Biblia dice que Él traspasó los cielos y entró al santuario, no hecho de mano, al verdadero donde está Dios. Y Él, al pasar, quitó todas las paredes y cortinas. Con su carne mató las enemistades. La primera enemistad que mató fue la enemistad entre Dios y el hombre. Porque eso dice Isaías, que nuestros pecados hicieron separación entre nosotros y nuestro Dios. Y éramos hijos de ira, lo dice ahí. Éramos enemigos. O no comienza el capítulo diciendo que éramos enemigos. No lo dice ahí. Mis hermanos, dice el versículo 2, en los cuales anduvices en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, significa estamos en enemistad contra Dios. Pero Cristo con su cuerpo quitó la enemistad. Ya no estamos en enemistad. Diga, Él es nuestra paz con Dios y con el pueblo hebreo. Él quitó la enemistad entre nosotros y Dios y quitó la enemistad entre Israel y nosotros con su carne. Ahora tenemos el mismo Dios que Israel. Y somos el mismo pueblo con Israel. Digo, el Israel de Dios, que es Israel que acepta a Cristo como Salvador. Pero en su carne abolió las enemistades. Ya no hay enemistad. Entonces, escúchame, iglesia.
Aquí, en este mensaje, hay cristoterapia. Si tú recibes esta palabra, como dice ahí, acuérdate, y tú haces memoria, y tú lo haces una evidencia en tu vida, se te van todos los complejos. Porque en el cielo Dios no te ve como americano, te ve como ciudadano del reino. Dios no te ve como haitiano, ni como dominicano, ni como colombiano, ni como argentino. Ahora tú eres de alta estima delante de Dios. Eres honorable, como dice Isaías 43. Te puse nombre mío, eres tú. Tú no tienes que ir a psiquiatría para que te ayuden con tu estima propia. Si tú crees esta palabra, tú dices, ¿qué más puedo ser? Que soy ciudadano del Israel de Dios, que soy del pueblo de Dios, que tengo entrada, que tengo acceso, que tengo comunión con el Padre, que soy sacerdote de Dios. Si tú te sientes inferior porque eres negro, porque eres bajito, porque eres gordito, porque fuiste menospreciado cuando pequeño y te crió la abuela o la tía o el vecino, o eres un hijo bastardo, eso fue en otro tiempo. Pero ahora en Cristo Jesús yo no soy eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nadie te menosprecie, dice Dios. Cuando alguien te venga a menospreciar, porque créanle, mis hermanos, es hipocresía decir que tú no te sientes superior, porque la mayoría nos sentimos superiores. Vivimos en un engaño, todos nosotros. El engaño de que creemos que somos superiores porque somos de tal nacionalidad. Lo que te hace superior a ti no es tu nacionalidad de aquí. Es la de allá. Esa es la que te hace a ti lo que tú eres. Bueno. Entonces, lo que Dios quiere impregnarte a ti, con una vivencia, es esa seguridad. Cuando alguien venga a menospreciarte, tú le vas a decir, así trataban los judíos a los gentiles. Pero yo no soy un agregado. Yo no soy un añadido. Yo no soy uno que está a la puerta. Santo Domingo dicen arrimado. Tú eres un arrimado. No, yo no soy un arrimado. Yo soy miembro de la familia de Dios. Amén. 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 Dice versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz entre el cuerpo de Cristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Las enemistades del pecado y las enemistades entre judíos y gentiles y todo lo que era separación. Y vino y anunció las buenas nuevas del evangelio de la paz. La paz nos habla de reconciliación, paz con Dios, paz con el pueblo hebreo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, diga los judíos y gentiles. Porque por medio de él, diga Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Diga, esta es la segunda entrada. La primera es para estar en el pacto y para ser ciudadanos. La segunda es
Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Miren, hermanos, escúchame. Yo, en la visión que vi esto. En realidad habían 3 lugares, pero los judíos hicieron uno más. Cristo quitó la maldita pared y nos hizo ciudadanos. Nos lavó con su sangre y nos circuncidó en el cuerpo de Cristo, en su carne. Porque todo lo hizo, todas las enemistades las abolió en su carne, o sea, con su cuerpo, con su muerte en la cruz, con su sangre. Luego pasó la otra cortina y entramos al otro atrio. El atrio donde estaban los judíos. Ahí, al entrar ahí, ya ahí somos lavados por la sangre de Cristo. Y somos salvados. Y somos redimidos. Entonces, estaba la otra cortina que entraba al lugar santo. Diga, allí nos hizo sacerdotes. Dijo que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo real sacerdocio. ¿Qué significa eso? Que ahora en el lugar santo podemos ministrarle a Dios. Diga, ¿qué cosa? Pero escúcheme. Entonces viene la última cortina, que es el velo. Hebreo dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. Y no se rasgó así, se rasgó de arriba hacia abajo. Significa del cielo a la tierra se separó la cortina. Y entonces entramos, y ahí es que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Escúchame ahora. En la pared, cuando se quita la primera pared, somos ciudadanos. Cuando pasamos al otro atrio, somos redimidos. Cuando pasamos al otro, somos sacerdotes. Y cuando llegamos al Santísimo, somos hijos. Que es la autoridad mayor. Entrada al Padre. ¡Aleluya! Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Es hermoso ser ciudadano, amén. Es glorioso ser redimido, amén. Es indecible ser sacerdote y poderle ministrar al Dios vivo y verdadero, amén. Pero lo más glorioso es entrar al Santísimo y ser hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el atrio tenemos los pies de Jesús y andamos en sus caminos. En el tronco somos sacerdotes y le ministramos a Dios. Y en el tronco está el corazón, donde está nuestra adoración. Pero cuando entramos al Santísimo, tenemos la mente de Cristo. Porque ahí está la mente de Cristo. Ahí estamos donde Cristo está. Ahora no entramos solamente donde Israel puede entrar. Ahora entramos donde Cristo pudo entrar. Ahora somos lo que Cristo es. Él fue declarado Hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección. Nosotros somos hijos de Dios. Porque fuimos redimidos y nacimos por el Espíritu Santo. Entonces escúchame, iglesia, échale mano a esto. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ciudadanos, diga conmigo, ciudadanos, redimidos, sacerdotes y en el Santísimo hijos. De ahí están las 4 entradas. Y mire como dice el 19, dice, me gusta el 18, porque por medio de los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice, así que ya no sois
Fíjate, comienza diciendo lo que erais en otro tiempo. Ahí dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, the family of God. Amén. Ahí te lo resume. Ya no solamente tienes ciudadanía. Porque mis hermanos, una cosa es entrar a Estados Unidos y otra cosa es entrar a la Casa Blanca. Los niños de Obama van a entrar a la Casa Blanca. Y son negritos. Son los primeros negritos que van a entrar a la Casa Blanca, a vivir allí. Gloria a Dios. Eso ilustra lo que nos ha pasado a nosotros. Los negritos de Dios entramos. Ya no a la nación, ya no a la nación de Israel, sino a la casa del Padre. A la Casa Blanca, porque esa sí es blanca. Esa sí es pura. Y no blanca de raza, sino blanca en santidad de la verdad, en transparencia y perfección. Amén. Gloria a Dios. Los que entraron por la frontera saben lo que es estar del otro lado. Quizás entraste por California, Nuevo México, te hiciste ciudadano, pero ahora a la Casa Blanca, a vivir donde está Dios. Se lo estoy ilustrando en un lenguaje que usted lo puede entender para que le penetre. Ya no somos extranjeros. No somos como los judíos. Sí, son ciudadanos, pero no pueden pasar. No. Póngale algo a su Biblia ahí, que esto no ha terminado todavía. Y véngase a Hebreos conmigo. Hebreos 10, versículo 19, para que entienda. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar. ¿Qué tenemos? Estoy leyendo Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Los que no podían entrar ni siquiera al atrio, porque había un atrio allá de los gentiles y no podemos entrar en el primer atrio, ni al atrio judío. Ahora podemos entrar al santísimo, a la casa del Padre, donde está Cristo. Escuchen ahora. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne es su cuerpo. ¿Y qué hizo Cristo? Cuando Cristo pasó por el atrio, ¡pum!, se cayó el primer muro, ¡pum!, se cayó el segundo, ¡pum!, se cayó el tercero, ¡pum!, y ahora traspasó los cielos y está a la diestra del Padre. ¿Y por dónde Él pasa? Paso yo. Porque Él es el camino y yo le sigo a Él. Amén. Él no tanto nos dio un camino, Él es el camino. Y discípulo es alguien que sigue al Maestro. Yo lo seguí a la cruz, por ahora lo sigo al cielo. Aleluya. Esos aplausos como a medias no caben en el reino de Dios. No tienen parte en el reino de Dios. Aplausos a medias no caben en el reino de Dios. Aleluya. Acordaos. Ya no sois extranjeros. Ya no sois advenedizos. Ahora son santos domésticos de Dios, miembros de la familia. Ay, si los judíos estuvieran aquí le dieron un infarto. Porque Dios le dijo a Israel, te provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Santo Dios. Escuchen. El 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne. El 21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. Primera cualidad, corazón sincero. Segundo, en plena certidumbre de fe. Tercero, purificados los corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua limpia o pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe,
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, oigan solamente lo que viene los domingos, no dejando de congregarnos, ahí nadie dijo amén, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos libertad para entrar y un llamado a ir a Él. Ya Cristo, con su cuerpo, nos dio un camino al Santísimo. Ahora venga a terminar conmigo Efesios 2. Escuchen ahora. Vamos a decir dos cosas contundentes ahora. Efesios 2 ya lo vio, le puso la marca. Ok, si fue obediente le va a ser fácil. Si no sigo instrucción, va a trabajar un poquito más. Escuchen ahora, versículo 20. Ahora Pablo cambia de tono, cambia en cuanto al contexto. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Está leyendo conmigo Efesios 2:21? Escuchen, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Escuchen ahora, escuchen, los que no podían entrar, ahora son el templo. Los que no podían entrar ahora son el templo, morada de Dios en el Espíritu. Escuchen, en el proceso de los adoradores, en la metamorfosis, ¿usted sabe lo que es eso? Ese cambio notable donde un gusano se convierte en mariposa. La última etapa de un adorador es pasar de ser adorador a ser un templo. Usted no se gradúa como adorador hasta que no llegue a ser un templo. ¿Y qué es un templo? Morada de Dios. Una cosa es entrar a Dios y una cosa es que Dios entre a mí. Yo no solamente puedo entrar donde Él está, sino que ya entró a mí, permanece en mí y yo soy un templo para Él. En otras palabras, Él mora permanentemente en mí y Él entra cuando quiere a mí y tiene acceso a mí. Así que no solamente moro en su templo, sino que ahora soy templo para que Él more en mí. Los que no podían entrar, ahora no solamente pueden entrar y estar adentro, sino que Dios está dentro de ellos. Amén. 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 En la Biblia dice, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso dice la Biblia. Pero un día Dios bajó a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una cosa es que yo diga que Jehová es mi Dios, y una cosa que Dios diga, yo soy el Dios de Radamés. Una cosa es que yo more en su templo y una cosa es que Él more en el mío. Ahora yo no solamente entro a su casa,
ahora yo soy una casa para Él. Y eso que no podían entrar. Y ahora es Dios que entra a ellos. Diga, yo soy morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es templo de Dios. Vosotros sois templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. La mejor adoración no es la que yo le doy aquí, ni la que le doy en mi casa, sino la que le doy aquí. En su templo. Mora, Señor, en tu templo. Morada de Dios en el Espíritu. Y ahora viene la conclusión. Se van a asombrar de la conclusión. Se van a maravillar de la conclusión. Vengan conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21. Hechos capítulo 21. Para no leer todo el contexto, después de su tercer viaje alrededor del mundo, Pablo fue a Jerusalén y Jacobo y los apóstoles. Estoy leyendo el capítulo 21 de los Hechos. Vaya buscándolo para no leer todo el capítulo. Jacobo le dijo a Pablo, mira, por ahí vinieron unos judíos de las naciones diciendo que tú estás enseñando en contra de Moisés y de la ley, y tú estás haciendo que los hombres se aparten de la ley de Moisés. Así que nosotros te recomendamos, hay 40 hermanos que tienen un voto, que tú entres con ellos y tú entres a hacer el voto, para que cuando te vean sepan que tú no estás en contra de Moisés. Y Pablo, el pobrecito, cayó en la trampa. Y por ser prudente y someterse a los apóstoles, se disfrazó de judaizante y se metió en el templo. Para evitar que hablaran cosas que no son. Y total, como quiera, las hablaron. Miren ustedes lo que dice el versículo 27, para que entiendan. Dice 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, o sea, del voto que hicieron, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Está leyendo conmigo? Hechos 21, 27. A Pablo le echaron mano. Pablo se metió a hacer el voto con los hermanos siguiendo el consejo de Jacobo. Y lo apresaron, dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Mis hermanos, escuchen ahí. De ahí en adelante, a Pablo lo llevaron preso, lo azotaron, y ahí apeló a César y se fue a Roma. Ya no se sabe de Pablo si murió en esa vez o lo soltaron y murió la segunda vez. Pero de ahí en adelante Pablo fue atado y llevado a Roma por este incidente. Ahora, escuchen, ¿por qué estoy leyendo este incidente? Porque a Pablo lo acusaban de meter gentiles en el templo. En otras palabras, Pablo tomó, según ellos, a Trófimo, que era, fíjense, de Éfeso. ¿Y a quién le está hablando Pablo aquí? A los efesios. Posiblemente cuando Pablo estaba escribiendo a los efesios, porque escribió esta carta en la cárcel después de esto, dijo, ay, me acordé de Trófimo, que me acusaron porque andaba conmigo en este viaje en Jerusalén, que yo lo metí en el templo. Escuchen. Claro, Pablo no le entró a él en el templo, a Trófimo ni a ninguno. Eso era falso. Pero se le acusó de meter
gentiles en el templo. O sea, Pablo violó lo que decía ahí, hasta aquí puede llegar un gentil. Muerte al que entre. Por eso lo querían matar a Pablo y a Trófimo. Y aunque eso no era verdad, era verdad. ¿Por qué era verdad? Porque Pablo no estaba introduciendo gentiles a ese templo, pero estaba introduciendo a través de la predicación del evangelio gentiles en el templo espiritual de Dios. Y yo tengo más de 30 años introduciendo a gentiles incircuncisos y sucios en el templo de Dios. Así que me acusen. Lo que pasó en lo natural no era verdad en lo natural, pero era verdad en lo espiritual. Pablo estaba introduciendo gentiles en el templo espiritual. Y ese es el trabajo, Rafael Sánchez. Hay que seguir introduciendo gentiles en el templo de Dios, aunque nos maten, porque ya la pared fue quitada. Amén. Pablo era el apóstol de los gentiles. Toda su vida se pasó metiendo a los Trófimos al templo de Dios. Ahora la pared la tienen los judíos y no quieren entrar. Los que no podían entrar, ahora pueden entrar y entraron. Y los que podían entrar, ahora no quieren entrar. Ni entran ni dejan entrar. Así los acusó Jesús. Ni entran ni dejan entrar. Pero dice Pablo que cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Entonces verán al Rey en su hermosura. La predicación del evangelio consiste: yo estoy aquí porque alguien me introdujo al templo. Miren cómo están aquí los gentiles en el templo. Porque alguien cometió el sacrilegio de meterte al templo de Dios, violando la ley judía, pero cumpliendo el mandamiento de Dios. Y por todo el mundo y predicate el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios nos quiere recordar a principios de este año, mis hermanos. Nos quiere traer a la memoria lo que éramos y lo que somos. ¿Y en qué consiste la predicación del evangelio? Consiste en justamente esta acusación: introducir gentiles al templo de Dios. Hay que decir a los gentiles: vengan, entren, hay un camino nuevo y vivo, vengan a entrar. Cristo quitó la pared de separación, en su cuerpo mató las enemistades, en Él está la paz. De los dos pueblos hizo un solo pueblo. Ahora somos un solo pueblo con un solo Dios y un solo altar. Amén. Aleluya. Amén. ¿O no fue eso lo que hizo Felipe cuando se acercó al eunuco y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Dice: no entiendo nada. Como decimos, no entiendo ni papa. ¿Puedo explicarte? Y desde esa escritura comenzó a hablarle que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y al final le dice: he aquí agua que impide que yo sea bautizado. Dice: ven, te voy a introducir, aunque eres un gentil, en el templo de Dios. Los judíos estuvieran aquí y hicieran como cuando mataron a Esteban, que crujían los dientes. Digo, tráguense los dientes, pero yo estoy adentro. Hermanos, eso hay que celebrarlo. Esta verdad, mis hermanos, no es simplemente una doctrina. Es tu herencia. Es el logro de Cristo. Aquí está tu estima, tu valor. Amén.
De cualquier otra cosa que tú te jactes o te gloríes, se va a terminar un día. ¿Quieres hermosa? Mañana te volverás como una pasa de Pascua esa. Y la belleza se va con los años. El dinero se acaba. La profesión se termina. Porque ya cuando te jubilas ya no ejerces la profesión. Todo se acaba. Tu valor está en que puedes entrar al templo de Dios. Puedes entrar al templo de Dios y eres templo de Dios. Morada de Dios en el Espíritu. Que se te grabe la visión del Cristo crucificado, acostado en el santuario. Y caminando, rompiendo las paredes, a medida que pasa, ¡brum! La primera. Me hizo ciudadano, ¡pum! La segunda, me hizo redimido, ¡pum! La tercera, me hizo sacerdote, ¡pum! La cuarta, me hizo hijo de Dios. Por consiguiente, morada de Dios en el Espíritu. Ese es el primer mensaje del año. Acordaos vosotros los gentiles. Cuando un hermano comienza a mostrar, yo no sirvo para nada, yo soy menos que nada, a mí nadie me quiere, ay yo esto que soy hispano, ay que soy negro, ay que soy blanco, ay que soy chiquito, ay que soy gordito, ay que soy viejito, ay que soy calvito. Y tú le lees, acordaos que en otro tiempo eso es lo que tú eras. Ahora eres ciudadano, ahora eres redimido, ahora eres sacerdote, ahora eres hijo de Dios, ahora eres templo de Dios, ahora eres edificio de Dios, ahora eres morada de Dios en el Espíritu. Y si tú sabes evaluar esto, vivirás feliz, sin complejo. Dale otro aplauso al Señor. Vamos a orar ahora. Padre, extiendo mi mano en el nombre de Jesús. Te damos gracias, oh Dios. Tú seleccionaste, entendemos, este mensaje. 2 veces hubo la intención de predicarlo. No era la fecha al terminar el año, era comenzar el año para recordar lo que somos. El Espíritu Santo toma la escena y por la palabra nos recuerda lo que éramos antes, lo que no éramos antes, para mostrarnos lo que somos ahora en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a evaluar lo que somos. Esto no son palabras bonitas, románticas, emocionales. La gran verdad de los logros de Cristo en su cuerpo, en su carne, por su sangre. Dios mío, no solamente somos moradores en el templo, sino que tú moras en nuestro templo. Gracias por tu palabra, Dios. Yo te pido ahora que tú impregnes esta palabra, tú la impartas, Dios mío, que sea más allá, que pase más allá de los oídos, que nos afecte, Señor, que nos afecte positivamente, que nos afecte para vivir en seguridad, para saber que somos honorables, que somos de alta estima, para valorar los que somos. Llévate los complejos de inferioridad. Oh Dios, danos seguridad de lo que somos en Cristo. En el nombre bendito de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Esta palabra Dios te la da. Te la sirve, te la comparte para levantar tu ánimo, para que tus ojos se abran, para que caigan las escamas de tus ojos, para que tú sepas quién tú eres en Cristo Jesús, que se vaya de tu vida toda baja estima, todo lo que te oprime, te deprime, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que por nada tú debes estar afanoso, nada te debe robar la paz.
eres un hijo de Dios, eres un sacerdote de Dios, eres un ciudadano del reino de Dios, eres morada de Dios en el Espíritu. Yo oro a Dios para que esta palabra penetre más allá de los oídos, llegue a tu corazón, te despierte, te sacuda en el nombre bendito de Jesús. Y el Señor te da una seguridad de lo que tú eres. Eres honorable, eres de alta estima por Israel. El Señor dio naciones según Isaías 43, pero por ti dio la vida de su Hijo. Eres de alta estima, eres el precio de Jesús, eres el precio del sacrificio, eres el precio del regalo y la dádiva de Dios. Valórate, estímate, levanta tu ánimo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. La casa a la derecha, lo que los judíos llaman la mesusa, para que tú cada vez que tú salgas de la casa y tú entras a la casa, tú te acuerdes de la palabra de Dios. Y Dios puso muchas cosas para hacer recordar, y siempre trata de hacernos recordar. La cena del Señor, hagan esto en memoria de mí. Mandó el Espíritu Santo, repito, para guiarnos a toda verdad y recordarnos las cosas. El Consolador vendrá y traerá a la memoria las cosas. Y Dios quiere, comenzando este año, hacernos recordar algo muy importante en nuestra vida como creyentes en Cristo. Y dice el versículo 11, por tanto recordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Noten ustedes, aquí nos está recordando lo que nosotros éramos en el pasado. Nosotros los gentiles, nosotros los que no éramos del pueblo de Israel. Dice, ustedes en el pasado eran llamados incircuncisos por aquellos que como por causa del pacto fueron circuncidados. Cada vez que un judío se refería a un gentil, decía el incircunciso. Así le dijo David a Goliat, este incircunciso. Sabrá hoy que hay Dios en Israel. Este incircunciso. ¿Quién es este incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios vivo? Así éramos llamados por los judíos, los incircuncisos. Y ese desdén, ese menosprecio, esa palabra quería decir que nosotros los gentiles no teníamos parte con Israel, no teníamos parte en el pacto de Dios, éramos extraños y ajenos. Constantemente los judíos nos estaban sacando en cara lo que nosotros éramos. Y eso es lo que dice, te lo voy a decir de nuevo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Éramos llamados incircuncisión. Y Dios quiere que no nos olvidemos dónde estábamos. Siempre tenemos que recordar lo que éramos para que nuestro corazón se afirme en lo que somos. David le decía a Dios, siempre recuérdame que yo soy polvo. ¿Para qué David le estaba pidiendo a Dios, acuérdame que soy polvo? Es una manera de decirle a Dios, yo quisiera siempre vivir humillado frente a tu grandeza. Y de la única manera que yo voy siempre a estar humillado frente a tu grandeza es cuando yo me recuerdo siempre lo que yo soy. Soy polvo. Usted vino hoy al altar del incienso. Su diestra el candelero,
su siniestra el altar de los panes, y los 2 pies el lavacro y el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Y vi a Jesús acostado. Y dijo, Señor, ¿qué es esto? Entonces me vino la palabra que en Él está el camino nuevo y vivo hacia el Santísimo. Entonces, me mostró el Señor algo aquí que quiero estudiar con ustedes. Y yo no creo que voy a decir nada que sea nuevo, pero sí, este versículo dice lo siguiente, comienza diciendo, por tanto, acordaos. Y ese es el propósito de Dios, que nos acordemos. Viene Dios en el año 9, el año de la consumación, donde el Espíritu Santo ha dicho que las cosas incompletas serán completadas este año a todos aquellos que creen. Que comenzó la buena obra la va a terminar. Este año va a comenzar Dios a terminar, a finiquitar, a concluir todas aquellas cosas que han estado ahí guardadas, postergadas. Vamos a participar de la consumación porque Dios todo lo que lo comienza, lo termina. Y Dios quiere a nosotros como creyentes del mundo de los gentiles, Dios nos quiere recordar algo al principio de este año. Que así como hemos celebrado hoy la cena del Señor, en memoria del Señor, Dios está muy interesado, mis hermanos, en hacernos recordar. La tendencia nuestra siempre es olvidar. Y el diablo se aprovecha de nuestros olvidos para sembrar incredulidad, para turbarnos. Si nuestra fe tuviera al día, si nuestra fe tuviera alerta, nunca el enemigo tuviera entrada en nuestras vidas. Pero tristemente nosotros somos dados a olvidar. Pero nuestro Dios siempre nos recuerda. Envió al Espíritu Santo para recordarnos las cosas. Tenemos a alguien para recordarnos las cosas. A Dios se valió de muchas cosas en la antigüedad para hacer recordar a Israel. De hecho, cada una de las fiestas era una manera de hacer recordar. Cada fiesta, como la Pascua, era un memorial. Dios estableció la fiesta de la Pascua como un memorial para hacer recordar a Israel. Estuviste en Egipto y yo te saqué con brazo poderoso. Y a través de la sangre del Cordero Pascual yo te redimí. La fiesta de los tabernáculos era una manera de hacer recordar a Israel. Tú habitaste 40 años en tiendas en el desierto. Y yo, Jehová tu Dios, te sostuve los 40 años. Y la fiesta de los tabernáculos también era una manera de recordar. Y así cada una de las fiestas tenía el propósito de recordar los hechos importantes en el trato de Dios con su pueblo. Dios también le dijo a Israel, toma la palabra y ponla en el dintel de santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios nos bendiga a través de la palabra, y en el versículo 14 está el título de este mensaje, derribando la pared de separación. Que Dios nos bendiga a través de la palabra del Señor. Veo indiscutiblemente que en la providencia del Padre, que el Señor ha querido que este sea el mensaje primero de este año. ¿Por qué? Porque hice 2 intentos en semanas anteriores de exponer este mensaje y me fue prohibido por el Espíritu. Ya inclusive estaba aquí y vino un pastor Pablo y ocupó mi lugar. Así que entiendo de que este es el mensaje de Dios para comenzar este año. En tiempo de la fiesta, en noviembre, cuando estaba nuestro amado Byron ministrando al Señor, unos días antes de él llegar,
Estaba leyendo Efesios y de momento vi una visión en mi espíritu. Vi a Jesús acostado en el santuario. Vi el tabernáculo con los 3 departamentos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En la visión yo vi que la cabeza de Jesús estaba en el lugar santísimo. Y que aquí en su cuello terminaba la cortina. Y Jesús estaba acostado, boca arriba y sus manos extendidas. Y sus pies hacia el atrio. Ahora entiendo que dice que su trono está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Pero imagínense ahora el santuario, los 3 departamentos, Jesús acostado mirando hacia arriba, su cabeza estaba donde estaba el arca, en el lugar santísimo. Entonces entendí que la cortina le daba a él aquí en el cuello y después el próximo mueble era el altar del incienso. Y en el altar del incienso estaba su corazón, porque donde está la adoración está el corazón. Entonces tenía las manos extendidas y aquí habían 2 muebles. Aquí estaba el candelero y aquí estaba el altar de los panes, los 12 panes. Entonces, la cabeza en el santísimo, el tronco en el lugar santo y las extremidades en el atrio. Quiere decir, y así señalaba todos los muebles, la cabeza en el santísimo, el corazón. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Carlos Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Carlos Fernández. ¿Qué podemos hacer sino alabar a Dios? Bendecir siempre su santo nombre. Él es generoso, Él es bueno, su misericordia es para siempre. Fuimos salvados justamente para esto, para la alabanza de su gloria. Así que con adoración, con alegría en nuestros corazones, por la bondad de nuestro Dios, te bendecimos también a ti, te deseamos lo mejor de Dios, que la fidelidad de Dios se derrame sobre tu vida generosamente en Cristo Jesús. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que tú vengas y juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis amados, el Señor ha seleccionado como tema de estudio, como porción de estudio, a Efesios capítulo 2. Vamos a comenzar a leer el versículo 11 hasta el 22. Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los que adorar a Dios. No es una casualidad que hoy nos correspondió a nosotros celebrar la cena del Señor. Dios quiso darnos una vivencia hoy de lo que vamos a predicar, de que no nos olvidemos nunca de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos antes. Aquí no hay una gran revelación, aquí hay un memorial de Dios. Y el Señor siempre quiere que traigamos a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no lo podemos olvidar. Cuando usted entra al reino de Dios, usted entra a través de la fe en Cristo. Y la fe en Cristo usted la manifiesta con el testimonio a través del bautismo. En el bautismo usted participa con el Señor. El bautismo es una vivencia. Cristo murió, resucitó. Cristo fue sepultado y resucitó. Y usted en el bautismo, al bautizarse, usted no solamente lo está creyendo, usted lo está experimentando, usted lo está haciendo una vivencia. Usted al bautizarse está diciendo: mi Salvador, por salvarme, murió en una cruz, luego fue sepultado y luego resucitó. Yo, de la misma manera, por ordenanza de Él, a través del bautismo participo con Él. Y la Biblia dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con Él en las aguas del bautismo. Pero no es tanto que pasa algo cuando nosotros nos bautizamos. No es simplemente, no hay tal cosa como que el bautismo te limpia. El bautismo no limpia a nadie. Las aguas del bautismo no te limpian a ti. Es un testimonio de fe, de que Cristo murió, resucitó. Murió, fue sepultado y se levantó. Y yo, porque lo creo, voy a tomar el camino de Él. También como una manera de creerlo, una manera de testificarlo públicamente, una manera de que yo también me someto a ese propósito de Dios. Porque Él participó de lo que yo era, ahora yo participo de lo que Él es. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él participó de mi humanidad, ahora yo participo de su divinidad. Él se hizo hombre para que yo sea como Dios, para que yo sea semejante a Dios. Y en el bautismo yo tengo esa vivencia, pero más que la vivencia, tengo una representación. Yo estoy diciendo en el bautismo, yo quiero participar con Él. Yo quiero hacer ese memorial. Y en el memorial estoy pasando por donde pasó mi Salvador para ser semejante a Él en su muerte y en su resurrección. No es las aguas del bautismo que te limpia, es la sangre de Cristo la que te limpia. Simplemente es